Este es un video para la materia de aplicaciones de procesamiento de señales biomédicas. El equipo está compuesto por Ramírez Baños Andrea y un servidor Estrada Martínez Luis Felipe. Para el diseño de filtros utilizaremos la herramienta PyFDA, en donde primero definimos qué tipo de filtro utilizaremos, en este caso un rechazabanda. Después la frecuencia de muestreo, la cual la definimos como 5974.8 Hz. Asimismo, la frecuencia inicial o la primera frecuencia donde cortará nuestro rechazabanda es de 13 Hz y la segunda donde cortará es 162.5, teniendo como a F sub SB a 20 y a F sub SB2 como 150. Y aquí podemos apreciar efectivamente que todas las frecuencias entre 13 y 162.5 Hz estarán suprimidas, mientras que dejará pasar las menores a 13 y las mayores a 162 Hz. Para guardar este filtro, presionamos este botón y bueno, se guardará como un archivo SCV. Ahora veamos el código en Python, en donde importamos las librerías NumPy como np y matplotlib.pyplot como plt. Definimos la frecuencia de muestreo y el tiempo. Asimismo, un objeto figura donde tendrá tres imágenes. Definiremos la frecuencia de nuestra señal inicial y t, que será, por así decirlo, x. Entonces eso será una range de 0 a t con 1 entre la frecuencia de muestreo. Nuestra señal será el seno de 2 por pi por la frecuencia por t. Nuestro ruido, en este caso, será de 1 Hz y el ruido será la senoidal de 2 por pi por la frecuencia de ruido por t. La señal con ruido será la señal más el ruido. Imprimiremos estas tres variables y definiremos una nueva figura. En este caso serán dos, donde la primera será la señal con ruido y después definiremos una nueva variable llamada índices y con el método genFromTXT de NumPy extraeremos los datos de, más bien los coeficientes del filtro que diseñamos con PyFDA, que está con una extensión .csv. Asimismo hacemos la convolución entre la señal con ruido y el filtro, en este caso llamado índices, y bueno, después lo imprimimos. Corremos el código y en este caso, como la frecuencia es menor a los 13 Hz que se definieron como la primera frecuencia de corte, bueno, pues la frecuencia pasa sin ningún problema. Después, si ahora definimos una frecuencia tal vez de unos 60 Hz, bueno, entonces en teoría no tendría que pasar esa frecuencia y se tendría que mostrar la imagen original. Y en efecto, se filtra toda la señal de 60 Hz y que tenemos la señal original. Y ahora definamos una frecuencia por encima de la segunda barrera, que en este caso definiremos tal vez 200 Hz. Corremos el programa y podemos notar que en efecto pasa la frecuencia de 200 Hz, por lo tanto nuestro filtro está funcionando adecuadamente. Ahora veamos la herramienta PyFDA, donde diseñamos un filtro pasabandas con una frecuencia de muestreo de 9152.6 Hz, con también dos frecuencias de corte, una desde 6.8 Hz hasta 397.1 Hz, en donde lo que nosotros podemos ver en nuestra señal es que frecuencias mayores a 397.1 Hz las va a atenuar y menores a 6.8 Hz también las atenuará, dejando pasar toda la frecuencia que exista entre 6.8 y 397.1 Hz. Ahora veamos el código en Python referente a la herramienta PyFDA donde se realizó el filtro pasabandas. Lo primero que hicimos en el código fue importar dos librerías. Después tenemos dos variables, fs que es la frecuencia de muestreo de 9152.6 Hz y t que es tiempo. A continuación definiremos la frecuencia y también tenemos una variable llamada t que es una range de NumPy. Tenemos algunas variables que es signal, frecuencia, ruido, ruido y otra que es la signal más ruido que es signal ruido. En la parte de aquí, en la figura 1, lo que nosotros hacemos es imprimir las imágenes de signal, de ruido y de signal ruido. En la figura 2, lo que vamos a mostrar, a imprimir, es la signal ruido. También tenemos esta variable llamada índices, que en genFrom txt lo que se hace es extraer los datos del filtro pasabandas de la herramienta PyFDA y es aquí donde tenemos el archivo generado con extensión CSV. Esta variable lo que hace es una convolución de la variable signal ruido con índices.
Y ahora veamos el funcionamiento de nuestro código, donde, primero tenemos el ruido con una frecuencia de 5 Hz, como se puede ver en la parte de aquí. Y bueno, al ser un filtro pasabandas con una frecuencia de corte baja de 6.8 Hz, este ruido se va a atenuar y ya que el ruido no se encuentra dentro del rango de frecuencias. Ahora veamos con una frecuencia de 60 Hz. Y bueno, ahora nosotros vamos a tener nuestro ruido en 60 Hz y aquí sí se permitirá el paso de la frecuencia, ya que se encuentra dentro del rango permitido. Y por último tenemos una frecuencia de ruido de 450 Hz, que estará por encima de la segunda frecuencia de corte, que en este caso es de 397.1 Hz y por lo tanto el ruido se atenuará.